¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva videoclase, en el que hasta este momento hemos desarrollado el método de cambio de variable para poder integrar el producto de dos funciones. Pero si fracasa esta técnica, se puede intentar realizar una doble sustitución, conocida como el método de integración por partes. Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Tenemos que un fabricante de juegos de video determina que su nuevo juego se vende en el mercado a una tasa de 4000x por e a la menos 0,2x juegos por semana, donde x es el número de semanas desde el lanzamiento del juego. El fabricante está interesado en determinar el nivel de ventas totales S como una función del número de semanas X, para lo cual se contrata sus servicios. ¿Qué harías para determinar las ventas totales S? ¿Qué podemos hacer para poder dar solución a este problema? Bastante sencillo, ¿verdad? En los problemas anteriores hemos visto que nuestro problema, en este caso, se solucionaría integrando esta función. Vamos a integrar 4000x por e a la menos 0,2x diferencial de x con respecto a x, lógicamente. Bien, pero si yo trato de hacer uso de la técnica de cambio de variable, no voy a poder reducir esta integral a una integral básica estudiada en la primera videoclase. Es por ello que es necesario desarrollar la técnica de integración por partes. Quiere decir que al término de esta videoclase vamos a desarrollar dicho problema. Entonces iniciamos definiendo la técnica de integración por parte y finalmente vamos a ver algunos ejemplos. Este método consiste en transformar la integral dada en una más sencilla, haciendo uso del método de integración por partes. Es decir, yo voy a calcular la integral de f de x por g de x diferencial de x, que por la técnica, reduciendo a una forma más sencilla, esto es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Quiere decir que el éxito de esta técnica depende de la elección de u y de la diferencial de v. En este caso, hemos elegido que u es f de x, que por técnica es necesario hallar su diferencial, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, la diferencial de u será igual a la derivada de f de x diferencial de x. Y la diferencial de v es g de x diferencial de x, que por nuestra técnica es necesario calcular v. Por lo tanto, es necesario integrar. Integrando entonces, vamos a obtener que v será igual a la integral de g de x diferencial de x. Reemplazando entonces, vamos a tener una expresión mucho más sencilla, donde esa integral debe resultar una integral básica estudiada en la primera videoclase. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros recordar esta técnica? ¿Qué observamos ahí? Observamos una vaca vestida de uniforme. Entonces decimos la siguiente frase: un día vi una vaca vestida de uniforme.
Y de esta manera, mediante esta mnemotecnia, nosotros podremos recordar esta técnica de integración. Bien, pero ahora la pregunta más importante de esta técnica es ¿cómo nosotros podemos elegir correctamente U? Recordando la siguiente palabra, hilate. Lo podemos decir de esa manera. ¿Qué significa hilate? Significa funciones inversas, I de funciones inversas, L de funciones logarítmicas, A de funciones algebraicas, T de funciones trigonométricas y E de funciones exponenciales. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo en el producto de mis funciones, de mis dos funciones, yo tengo la L y la T, es decir, tengo una función logarítmica y una función trigonométrica, ¿quién será U? U será la primera de izquierda a derecha. En este caso será mi función logarítmica. Será U. Y la diferencial de V será mi función trigonométrica. Veamos entonces algunos ejemplos. Tenemos que calcular I es igual a la integral de X por el logaritmo natural de X, diferencial de X. Veamos cómo podremos seleccionar quién es U. Recordemos la palabra hilate y decimos X es una expresión algebraica, ¿verdad? Entonces lo tenemos aquí, tenemos la A de funciones algebraicas y el logaritmo natural de X es la función logarítmica, es decir, tenemos la L y la A. De izquierda a derecha leemos y la primera función es la función logarítmica, por lo tanto U es el logaritmo natural de X. ¿Qué debemos hacer con U? A U tenemos que hallar su diferencial, ¿verdad? Diferencial de U es igual, la derivada aquí del logaritmo natural de X es 1 sobre X, diferencial de X. Ya tengo entonces calculado la diferencial de U. Ahora, con la función algebraica, en este caso es X, voy a integrar. Me queda X, diferencial de X. Entonces, diferencial de V es igual a X, diferencial de X. ¿Qué debemos hacer? Integrar. Integro a ambos lados y me queda V es igual a la integral de X, diferencial de X. La integral de X cuadrado entre 2. Por tanto, recordemos nuestra mnemotecnia. Un día vi una vaca vestida de uniforme. U es logaritmo natural de X. V es X al cuadrado entre 2. Aquí lo tenemos. Menos la integral. V, X cuadrado entre 2. Por la diferencial de U. Diferencial de U es 1 sobre X, diferencial de X. Simplificando aquí las X, nos va a quedar menos 1/2 y saco la constante fuera de la integral. X cuadrado entre X es X, diferencial de X. Integrando aquí, nos queda X cuadrado entre 2 más la constante de integración multiplicado por 1/2 sería aquí X cuadrado entre 4. Por lo tanto, ya tenemos calculada la integral haciendo uso del método de integración por partes. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la integral de 2x por e elevado a la 3x menos 2 diferencial de x. Recordemos nuestra palabra hilate. Veamos aquí. X es una expresión algebraica, A, seleccionamos A, y E elevado a la 3x menos 2 es una función de tipo exponencial, ¿verdad? De izquierda a derecha, ¿cuál es la que está primero? A. A, ¿qué significa?
es una función algebraica. ¿Cuál es nuestra función algebraica? X. Por lo tanto, U es igual, bueno, en este caso hemos considerado también la constante 2x. Pero también ustedes podrían considerar solamente la variable x, puesto que recuerden, 2 es una constante y puede salir de la integral. ¿Qué hacemos aquí? Calculamos su diferencial de x, derivamos 2x, en este caso es 2 por la diferencial de x. Seleccionamos ahora la diferencial de v, es lo que me resta, que es e elevado a la 3x menos 2, diferencial de x. ¿Qué debemos hacer aquí? Integrar. Integro por, aquí tenemos una integral básica, esto es igual a e elevado a la 3x menos 2 entre a. ¿Quién es a? El coeficiente de la variable x, es decir, e elevado a la 3x menos 2 entre 3. Ya tengo aquí quién es v. Así que recordemos nuestra mnemotecnia. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Reemplazando u, 2x, por v, que es e elevado a la 3x menos 2 entre 3, lo tenemos aquí, menos la integral v, reemplazamos aquí, lo tenemos v, y diferencial de u, que es 2 por la diferencial de x, está aquí. 2/3 puede salir de la integral y ¿qué hacemos? Lo que nos resta es calcular la integral de e elevado a la 3x menos 2. La integral es e elevado a la 3x menos 2 entre 3. Por lo tanto, nuestra integral queda de esta manera. Muy bien. ¿Vieron lo fácil que resulta elegir u y la diferencial de v? Simplemente tener en cuenta la mnemotecnia y late, ¿verdad? Y considerar de izquierda a derecha para la elección de u y la diferencial de v. Terminamos con este ejemplo, nuestro tercer ejemplo, que dice que vamos a calcular la integral del logaritmo natural del seno de x por el coseno de x, diferencial de x. Recordemos nuevamente y late. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La función logarítmica y también la función trigonométrica. Por tanto, aquí sombreamos L y T. De izquierda a derecha, ¿cuál es la función? L, la función logarítmica, quiere decir para nosotros U es el logaritmo natural del seno de x. ¿Qué debemos hacer en este caso? Calcular la diferencial de u, que es la derivada del logaritmo natural del seno de x. Esto es la derivada del seno de x, que es el coseno de x, sobre el seno de x. Diferencial de x. Muy bien. Ya tenemos u y la diferencial de v es lo que nos queda, en este caso, coseno de x, diferencial de x. La integral del coseno es el seno de x. Recordando entonces nuestra mnemotecnia, un día vi una vaca vestida de uniforme, reemplazando entonces u, v, v y la diferencial de u según lo hallado, tendríamos lo siguiente. Aquí, simplificando, nos queda la integral del coseno de x, diferencial de x. Y la integral del coseno es el seno de x y tenemos finalmente la integral calculada. Ahora sí, vamos a resolver nuestro problema planteado. En nuestro problema nos están pidiendo determinar las ventas totales S. ¿Qué es lo que debemos hacer? Inicialmente lo dijimos, ¿verdad? Calcular la integral de esta función. Este 4000, como es una constante, sale de la integral y vamos a calcular la integral de x por e elevado a la menos 0,2x, diferencial de x.
quién es U y quién es diferencial de V. Tenemos aquí X, que es una función algebraica, y E, que es una función exponencial. Recordemos la palabra y la T. Tenemos la algebraica y la exponencial. De izquierda a derecha, inicio A, ¿verdad? Es decir, la función algebraica es U. U es X. La diferencial de U es igual a la diferencial de X. Y la diferencial de V es lo que nos queda, toda esta expresión. Integramos la integral de e elevado a la menos 0,2x, es e elevado a la menos 0,2x entre 0,2. Muy bien, recordemos entonces, un día vi una vaca vestida de uniforme. Reemplazando U y V menos la integral de V diferencial de U. Muy bien, ahora como esto es una constante, menos por menos da más, y 1 entre 0,2 es 5, igual acá, 1 entre 0,2 es 5, vamos a calcular la integral e elevado a la menos 0,2x. La integral es igual a e elevado a la menos 0,2x entre 0,2. ¿Cierto? Pero 0,2 es ¿cuánto? 5. Por 5, 25. Ahora, esta función nos representa las ventas totales, donde X es el número de semanas producidas. Quiere decir que en 0 semanas las ventas serán 0, ¿verdad? Ya que al momento que se inicia no hay ventas. Por lo tanto, reemplazando nuestra función, tendremos que ese valor en 0, reemplazamos en las x0, esto es igual a 0, ¿cierto? E a la 0 es 1, 5 por 0, 0, 0 por 1, 0, y aquí tenemos E a la 0 es 1 por menos 25, multiplica ello todo lo que está aquí, 4000 multiplica menos 25 más la constante de integración. Despejando C, obtenemos que C es 100.000. Por lo tanto, la función ventas está dada de esta manera. Bien, muchas gracias y no se pierdan nuestra siguiente técnica de integración.